respecto a solo X, ¿verdad? Entonces, nosotros si nos dan un ejercicio de la forma 2x más 1, me piden encontrar la derivada de este ejercicio, de esta función. Se va a llamar f de x. ¿Ok? Me piden encontrar la derivada por el método de límites. O sea que nosotros vamos a hacer caso a esta fórmula que tenemos aquí arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero determinar cuál es f de x, delta x y f de x. Bueno, entonces nosotros vamos a decir que f de x más delta x va a ser igual a ¿qué? Este valor que tenemos aquí lo vamos a sustituir en la función que nos dieron, ¿verdad? Todo valor de x va a ser igual a x más delta x. O sea que todo valor que encontremos en la función de x lo vamos a sustituir con x más delta x. ¿Qué quiere decir? Que si lo metemos aquí en esta función nos va a quedar 2 por x más delta x más 1. ¿Ok? Si se fijan, solo sustituí este valor de x por x más delta x. Como no hay otra x, hasta aquí lo dejo. Entonces, esta es mi función x más delta x. Ahora, ¿cuál va a ser mi función f de x? Mi función f de x va a ser la función original que me dieron al principio. O sea, 2x más 1. Bueno, entonces, como ya tengo las dos incógnitas que tengo aquí, simplemente aplico la fórmula. Entonces, esto me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿cuál es la función en x más delta x? Ya la sacamos. Es 2x más delta x más 1. ¿Okay? Menos f de x. ¿Cuál es f de x? Ya dijimos cuál iba a ser, ¿verdad? La función original, que es 2x más 1 entre delta x. Okay. Si se fijan, este valor es fx más delta x. Este es f de x y aquí tenemos el siguiente valor que tenemos aquí, que es delta x, ¿verdad? Entonces, ya aplicamos la fórmula de límite. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, empezamos a simplificar términos. Si se fijan, aquí no hay ningún producto notable, o sea que puedo realizarlo por operaciones básicas. ¿Qué es esto de ahí? Esto es una multiplicación. Por lo general, siempre se va a dar una multiplicación cuando el valor de la función esté elevado a la 1. ¿Ok? Si está x a la 1, van a haber operaciones básicas. Si está x a la 2, me está diciendo de que aquí va a pasar un producto notable que puede hacer una suma o diferencia de cuadrados. Y si está elevado al cubo, va a ser una suma o diferencia de cubos.
Pero si se fijan, como la fórmula siempre va a ser x más delta x, siempre va a ser una suma de cuadrados o una suma de cubos. ¿Okay? Como en este caso x está elevado a la 1, van a ser operaciones básicas. Entonces, empezamos a simplificar. Vamos a multiplicar este por este y después este por este, ¿verdad? 2 por x me va a quedar 2x. 2 más por más. 2 por delta x, 2 delta x. Agregamos este más 1 que tenemos aquí y ya resolvimos esta operación de fx más delta x. Nos vamos al siguiente. ¿Ok? Operaciones de signos. Menos por más da menos, me va a quedar 2x. Menos por más me va a quedar menos. Entonces coloco el 1. Todo esto entre delta x. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a cancelar términos semejantes, ¿verdad? 2x menos 2x es 0, entonces este se cancela con este. Más 1 menos 1 también es 0, entonces quiere decir que este se cancela con este. Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? Al final me va a quedar 2 delta x entre delta x. Pero ¿qué pasa aquí? Este delta x también se puede eliminar con este delta x. ¿Ok? Una vez que simplificamos a su máxima expresión, aplicamos el límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de 2. ¿Ok? Y el límite de una constante, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el límite de una constante? A la misma constante, ¿verdad? Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0 de 2, la respuesta es 2. ¿Ok? ¿Entendieron este ejercicio? Vamos a subirle el nivel cuando esté elevado al cuadrado y cuando esté elevado al cubo, ¿verdad? Pero quiero preguntar primero si entendieron a este ejercicio. Sección. Y la otra sección C que me puede explicarlo así rápido, licenciado. Ok. Vamos a volver a explicar otro, ¿verdad? Sí. Tenemos este ejercicio. Encuentre la derivada de f de x cuadrado a 2.
más delta X al cuadrado. ¿Ok? Más 2. Esa es mi función en base a X más delta X. Solo sustituí este X cuadrado con X más delta X. ¿Ok? ¿Cuál es la función en X? La función en X es la original que nos dieron al principio, que es X cuadrado más 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la fórmula del límite, ¿verdad? Entonces, el límite cuando delta X tiende a 0, de f de X más delta X menos f de X entre delta X. ¿Ok? Va a aplicar esta fórmula en base a los datos que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué ponemos? Límite cuando delta X tiende a 0. ¿De quién? De la función de X más delta X. ¿Y cuál es la función de delta más delta X? Esta primera, ¿verdad? Entonces ponemos X más delta X al cuadrado más 2. ¿Ok? Esta es la función de X más delta X, si se fijan. Ahora sigue menos f de X. ¿Y quién es f de X? Bueno, f de X es la función original, que es X cuadrado más 2. Entonces me queda X cuadrado más 2. ¿Pero qué me dice? Que todo esto va dividido entre delta X. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Empezamos a simplificar. ¿Qué es esto que tengo yo aquí? Si se fijan, esto ya no lo puedo hacer por operaciones básicas. Entonces, ¿qué voy a aplicar aquí? ¿Qué voy a aplicar yo aquí? Si se fijan, yo tengo X más delta X al cuadrado. Este es de la forma A más B al cuadrado. Esto es una suma de cubos, de cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? La fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esta es la fórmula del producto notable de suma de cubos, de suma de cuadrados. ¿Ok? Esta es la fórmula del producto notable de suma de cuadrados. Bueno, esta fórmula la voy a aplicar aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Me va a quedar X cuadrado más 2b el primer término X por el segundo término que es delta X más el segundo que es delta X al cuadrado. ¿Tenemos dudas aquí?
ahorita estoy viendo a toda la sección. A toda la sección C está dormida. No se duerman, muchachos. Bueno, voy a explicar, ¿verdad? Voy a borrar esto. Y lo voy a volver a explicar. Bueno, tenemos f de x igual a x cuadrado más 2. Me piden derivarlo por el método de límites. Cuando miremos el otro método, se van a dar cuenta que derivar es más fácil por el método de derivadas que por el método de límites, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para derivar por el método de límites? Ponemos el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x menos f de x entre delta x. Ok, ¿cuál va a ser la función en base a x? Va a ser la misma función que le den, nada más de x, ahora va a ser x más delta x. Entonces, si tenemos x cuadrado, dime. ¿Alguna duda? Dime. Sí, que se acaba de ir la luz, entonces esta computadora ya se va a despegar la batería. Se acaba de ir la luz. Sí, licenciado. Aquí sí estamos. Y saben si estaba anunciado ese corpus. No, licenciado, no estábamos informados. Bueno, nosotros los cadetes no estábamos informados. Bueno, si llegamos hasta donde podamos, ¿verdad? ¿Qué problema hay con él, licenciado, que no lo podemos proyectar? Ah, ok. Licenciado. ¿Cómo? Es que el data está apagado, ¿verdad? Ya regresó la luz, licenciado. Ah, ya regresó, perfecto. Bueno. Sección C, por favor, levántense. Todos los compañeros detrás están dormidos. Bueno, les decía que para encontrar f de x más delta x, lo único que vamos a hacer es que de la función original, todo valor de x lo vamos a sustituir. Todo valor de x lo vamos a sustituir con x más delta x, ¿verdad? Entonces, f de x más delta x en esta función me va a quedar x más delta x al cuadrado. Si se fijan, sustituí este valor en vez de x y lo elevé al cuadrado. Más 2. Menos la función original. ¿Cuál es la función original? Esta es la función original. X cuadrado
más 2. Entre delta X. Ok, si se fijan, me guié con la fórmula que tenemos arriba. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? El valor de aquí, bueno, todo este valor lo tenemos que simplificar. Si se fijan, ya no podemos hacerlo por operaciones básicas. ¿Por qué? Porque este valor de X no estaba elevado a la 1, está elevado a la 2. Quiere decir que si está elevado a la 2, tenemos que aplicar un producto notable. ¿Qué producto notable hay? Tenemos X más delta X elevado al cuadrado. Esta función que tengo aquí es de la forma A más B elevado al cuadrado. Un producto notable que se llama suma de cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a simplificar esto que tenemos aquí arriba. Entonces, vamos a aplicar esta misma fórmula con esto de aquí, que quiere decir el primero al cuadrado, como el primer término es X, entonces X va a estar elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término. O sea, 2X por delta X. Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ya hice mi despeje por factorización de este término de acá, de X más delta X cuadrado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a sustituir esto que tenemos aquí por lo que dio, ¿verdad? Esto me va a quedar X cuadrado más 2X delta X más delta X cuadrado. Más 2. Ok, lo único que hice fue cambiar esto por esto que sacamos y lo puse aquí, ¿verdad? Y le apliqué la suma de 2 que tenía aquí. El más 2 lo puse aquí. Ahora, la parte de aquí, que es la operación de signos. Menos por más, menos X cuadrado. Menos por más, menos, ¿verdad? Entonces, 2 entre delta X. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reducir términos semejantes. X cuadrado menos X cuadrado se cancela. ¿Ok? Más 2 menos 2 es 0. Entonces al final solo me queda operación. Ok, esto por eso no se preocupen que esto está siendo grabado y yo se los voy a mandar. Entonces, a mí me va a quedar igual eso.
2x sobre delta x entre me miran sección 6, mi sección, miran la pizarra. Sí, licenciado. Ok. Bueno, digamos esto, ¿verdad? Si se fijan, este es el resultado que me queda más. Este es el resultado que me quedó de simplificar aquí. Dos x más delta x. ¿Por qué? Delta x por 2x, 2x delta x. Más por más da más. Delta x por delta x cuadrado. Entre delta x. Licenciado. ¿Se fijaron, verdad? Licenciado. Voy a borrar estos ceros para no confundirlos. Licenciado. Sí, dime. Otra vez se volvió la luz. Se volvió a ir la luz. Otra vez. Ok, pero hemos tenido dudas ahorita. Sí, para terminar el ejercicio, lo que ustedes no vieron. Solo llegamos hasta donde sustituyó, Sí, pero donde estaba haciendo la simplificación. hemos hablado de convertir x más delta x a x cuadrado, ¿verdad? Sí, en cuanto a eso sí, pero eso ya es producto notable. Ahí es donde como ya tienen tiempo. Ok, en la conversión del producto notable tuvimos Solo una pregunta, cuando está elevado a un cuadrado, ahí lógicamente tiene que ser un producto notable. cuando esté elevado al cuadrado, siempre vamos a aplicar el producto notable que aplicamos ahorita. Ah, correcto. Cuando esté elevado al cubo, tienen que aplicar la suma de cubos, que fue el primer ejercicio que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, ya que Y cuando no esté cuando está elevado a una potencia, vamos a utilizar producto notable. cuando esté elevado a una potencia, hagan de cuenta que siempre va a ser un producto notable, ¿verdad? Si no está elevado a ninguna potencia, se hacen operaciones como en el primer ejercicio, solo hacer multiplicación. Este, como estaba elevado al cuadrado, siempre va a salir un producto notable. Licenciado, vi que ya no escucha muy bien debido a que ya se está descargando la batería de la computadora. Bueno, hay que esperar que se vaya toda la luz, entonces. Lo bueno es que tenemos otra hora después, ¿verdad? Sí, en otra hora, A las 8:55. 8:55. Es decir, de que va a estar fallando todo. Correcto. Porque mira la pizarra. Se mira bastante borroso. Mire, lo que vamos a hacer es que me voy a meter con la presentación. Y cuando venga la luz me vuelve a avisar. Licenciado, lo que pasa es que solo yo le estoy viendo, los demás compañeros no le ven. El attachado se quedó sin corriente. Correcto.
Ok, les dieron la nota, ya les dieron la nota. No queremos ver quiénes fueron los que se quedaron. Ok, yo creo que hacer crítica el día jueves, ¿verdad? Sí. Yo se los voy a dar el día jueves, no se preocupen. Pero ¿cómo salimos, licenciado? Yo les voy a decir que hay que preocuparnos este segundo parcial porque tengo exámenes vacíos y eso sí me pone sí, un poco mal porque yo siempre les pregunto si tienen algún problema, si necesitan que volvamos a explicar el ejercicio, lo volvemos a explicar, si necesitan un repaso, hacemos el repaso, pero un examen vacío, no sé, pues no sé qué se espera cuál es el problema de una persona que da un examen vacío. Ok, entonces hay que estudiar un poquito más, ¿verdad? Sé que han estado ahorita en una situación de que han estado con bastantes actividades y yo lo entiendo, ¿verdad? Pero recuerden de que la clase hay que salir con la planificación. Yo no puedo parar planificación porque tienen actividades. Sí. Entonces yo por eso les dejo guías de ejercicios para que ustedes las vayan a practicar. Les doy tutoriales para que, en todo caso, si no puedo resolvérselas en el momento, por lo menos en el video, ustedes puedan ver cómo se resuelve un problema. Sí. Ok, y les vuelvo a decir, si ustedes tienen problema con algún ejercicio y necesita que se vuelva a repetir, no importa, yo puedo repetirla 1000 veces hasta que le entiendan. Pero yo necesito que ustedes también me digan, ingeniero, no entiendo el ejercicio. Porque si ustedes me dicen, voy a poner un ejemplo, el sábado que fui a dar el repaso, yo les pregunté, ¿entendimos? Me dice que sí. Entonces, uno como profesor, ¿qué va a pensar? Si me dicen que sí, bueno, o como cualquier otra persona, si dicen que sí, es que sí entendieron. Sí. Ok, así que por favor los vuelvo a exhortar de que si tienen alguna duda, no duden, pueden pararme, decirle al compañero que está en la computadora, decirle que no le entendimos esa parte. No, licenciado, nosotros en este segundo parcial vamos a sacar buenas notas, a ver que todos tenemos porque el primer parcial estamos conscientes que la mayoría estábamos de algunas notas. Ok, se fue la sección D, quiere decir de que que se le fue la luz, se le fue la batería. Sigue sin venir la luz, ¿verdad? Sí, todavía no ha venido.
2x más delta x cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando evaluamos el límite, me quedaba 0 sobre 0 y esa es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Dijimos que teníamos que factorizar porque la forma 0 sobre 0 solo se puede realizar factorizando. Entonces, ¿qué podemos realizar ahí? Nosotros lo que podemos hacer es sacar una factorización que se encuentra aquí arriba que se llama factor común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delta x está en este término y delta x también está en este término. Entonces el factor común va a ser delta x, lo sacamos, ¿verdad? Y simplificamos, ¿ok? Si se fijan, delta x por 2x, ¿a qué me va a quedar igual? 2x delta x. Más por más da más. Delta x por delta x cuadrado. Entre delta x. ¿Qué va a suceder aquí? El delta x se va a cancelar con este delta x y al final solo me va a quedar 2x más delta x. Una vez que hicimos simplificación, aplicamos el límite cuando delta x es igual a 0. ¿Qué va a pasar? Este delta x se va a volver 0. ¿Por qué? Porque el límite me dice que delta x, entonces, x es igual a 0 y al final la respuesta es 2. ¿Verdad? Bueno, recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, borramos lo que hicimos fue sacar el producto notable en x más delta x, que es una suma de cubos, ¿verdad? Que este fue el valor que nos dio, x cuadrado más 2x por delta x más delta x cuadrado. Voy a borrar esto otra vez. El producto notable de este habíamos dicho que era x al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término. Entonces me va a quedar 2x por delta x más delta x cuadrado. Más 2. ¿Ok? Ahora vamos a simplificar esta parte de aquí o hacer la operación de aquí. Menos por más da menos. Entonces, x cuadrado. Menos por más da menos. Entonces me va a quedar 2. Todo esto entre delta x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar términos semejantes, ¿verdad? Entonces, x cuadrado menos x cuadrado se cancela, ¿verdad? Porque x menos x me va a quedar 0, entonces se van a cancelar. Más 2 menos 2 también me va a quedar 0, entonces se van a cancelar. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el resultado que me va a quedar? Bueno, entonces me sobró 2x delta x más delta x cuadrado. Sobre delta x. Pero ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos el límite,
si nosotros aplicamos el límite cuando delta X es igual a 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, la forma indeterminada 0 sobre 0 se resuelve factorizando. Entonces, ¿qué tipo de factorización hay en este caso? ¿Okay? Si se fijan, no hay una suma de cubos, no hay una suma de cuadrados, ni hay una operación por tanteo. Lo que fijamos es que hay un delta X en esta posición y hay una delta X en esta posición. Entonces, nosotros podemos decir que hay un factor común en esta función. El factor común es delta X. Entonces, abrimos paréntesis y decimos que el factor común de 2x delta X es X. Entonces, me va a quedar 2x aquí. Entonces, para que me dé delta X cuadrado, este delta X tiene que multiplicar a otro delta X. Entonces, esto me va a quedar siempre entre delta X. ¿Qué va a suceder aquí? Este delta X se va a cancelar con este delta X. Esto va a ser igual a 2x más delta X. Una vez que hicimos la simplificación, evaluamos el límite. Límite cuando delta X tiende a 0. Del resultado que nos dio, 2x más delta X. Pero ¿qué pasa? Nos dice que delta X tiende a 0, o sea que todo valor de delta X va a tender a 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Este delta X se vuelve 0. Y al final el resultado me va a quedar solo 2x. ¿Ok? ¿Lo lograron ver? Bueno, ¿qué podemos? Miremos otro ejercicio. Me pueden derivar la función 3x más 1. Tenemos 3x más 1. X, que es esta de acá,
Entonces resolvemos, ¿verdad? ¿Cuál sería la función de x? Sencillo. Todo valor de x de la función original la vamos a sustituir con x más delta x. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 3. Este valor de x lo vamos a sustituir por x más delta x y copiamos el complemento porque aquí hay más x, entonces copiamos el complemento. Bueno, f de x, ¿cuál va a ser? F de x, la función original que es 3x más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente buscar la fórmula. Entonces me va a quedar delta x tiende a 0, me va a quedar f de x más delta x, ¿cuál va a ser? 3x más delta x más 1. Esta es la función en base a delta x más f. La función en base a x más delta x, ¿verdad? 3x más delta x más 1. Esta parte de aquí es esta parte de acá, ¿verdad? Menos la función en x. ¿Qué es la función en x? 3x más 1. Okay. Todo esto entre delta x. Si se fijan, este término estaba elevado a la función, o sea, que el producto notable de suma de cuadrado, suma de cubos. Entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, vamos a realizarlo. Ok, vamos a realizarlo con operaciones básicas normales, ¿verdad? Vamos a multiplicar 3 por x y después 3 por delta x. Porque no hay nada que factorizar, solo vamos a hacer una operaciones de multiplicación, suma, división. 3 por x me va a quedar 13 más por más 3 por delta x, 3 delta x. ¿Ok? Copiamos el complemento que es más 1 menos por más me va a quedar menos, ¿verdad? 3x menos por más menos. Entonces, copiamos el 1. Solo hicimos operación de signos aquí, ¿verdad? Este signo me cambió los signos que están adentro del paréntesis. Entre delta x. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Simplificar términos. Menos 3x más 3x, esto se va a volver 0, ¿verdad? 1 menos 1 también se hace 0, también se cancela. Entonces, solo me va a quedar 3 delta x entre delta x. Si hicimos esta simplificación, podemos evaluar el límite, pero ¿qué pasa?
Si evaluamos el límite cuando delta X es 0, significa que aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar 0. Entonces, me va a quedar 0 sobre 0 y esto es una forma indeterminada. Entonces, tenemos que seguir reduciendo términos. Tenemos 3 delta X sobre delta X. Ese es el resultado que nos dio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este delta X cancela a esta delta X de aquí y al final solo me va a quedar 3, ¿verdad? Entonces, evaluamos el límite. El límite cuando delta X tiende a 0, de 3, ¿a qué va a ser igual? El límite de un valor que tiende a 0, de una constante, siempre va a ser la misma constante. Entonces, el valor de ese límite es 3. Entonces, así se resuelve prácticamente el límite, la de límites, la derivada con el método de límites. Salgamos con otro ejercicio. Como les digo, no se preocupen, yo hoy les mando este link de cómo se resuelven este tipo de operaciones. Miremos uno fácil. Tenemos f de x igual a 3x cuadrado. Me piden hallar la derivada de esa función. Bueno, les digo siempre, pongamos la fórmula límite cuando delta x tiende a 0. La fórmula es f x más delta x menos f de x n delta x. ¿Okay? ¿Qué necesitamos para resolverla? El valor de la función en base a x más delta x y el valor de la función en base a x. Entonces, fx más delta x, ¿cuál sería la función en base a x más delta x? Bueno, sencillo. Con la función original dijimos que el valor de x lo vamos a sustituir con x más delta x. Entonces, la función, ¿cómo me va a quedar? 3 por x más delta x. Y como x está elevado al cuadrado, aquí me va a quedar x más delta x al cuadrado, ¿verdad? Lo único que hice fue sustituir esta x por x más delta x y este es el resultado que me da. Entonces, f de x es igual a 3x cuadrado porque es la misma función original. Bueno, entonces ya tenemos los valores, solo los colocamos en la fórmula. ¿Cuál es la función de x más delta x? Ya dijimos que iba a quedar 3x más delta x al cuadrado menos la función de x, que lo tenemos, es 3x cuadrado entre delta x. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, si se fijan, como esto está elevado al cuadrado, ya no lo podemos hacer por operaciones básicas.
tenemos que aplicar el producto notable de la forma A más B al cuadrado. ¿Y qué dijimos a que era igual esa forma? El primero al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término, que en este caso es B, más el segundo término, que es B, elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula es la que vamos a aplicar en este término de aquí. Entonces, si nosotros ponemos ese término, x más delta x al cuadrado, esta x al más 2 veces x por el segundo término es delta x. El segundo término, que es delta x al cuadrado. Ya resolvimos esta operación de acá. Solo lo colocamos ahora en esta parte de acá. Esto me va a quedar a 3 porque el 3 está multiplicando a esto que acabamos de hacer. Entonces me va a quedar 3 por x al cuadrado más x por delta x, 2x por delta x más delta x al cuadrado menos 3x cuadrado entre delta x. Si se fijan, todavía no podemos simplificar nada. ¿Por qué? Tenemos que hacer multiplicación de este 3 por todo este término de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 3 por x, 3x cuadrado. Más por más, a más. 3 por 2x delta x me va a quedar 3 por 2, 6x delta x. Más por más, ¿verdad? 3 por delta x al cuadrado, 3 delta x cuadrado, ¿ok? Menos 3x cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir entre delta x. Ok, si se fijan, ahora sí podemos simplificar términos. Este 3x cuadrado menos 3x cuadrado, este se cancela con este de acá. Entonces, si se fijan, esto me va a quedar igual a 6x delta x más 3 delta x cuadrado entre delta x. Bueno, si le aplicamos el límite, ¿qué va a pasar? Este se va a volver 0, este se va a volver 0 y este se va a volver 0, ¿verdad? Entonces, 6 por 0, 0, más 3 por 0, 0, 0 más 0, entonces me va a quedar 0 arriba. Y abajo, 0 también. Entonces esto me queda forma indeterminada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno,
hay que factorizar porque la forma 0 sobre 0, recuerden que solo se puede desarrollar haciendo una factorización. ¿Qué tipo de factorización hay aquí? Si se fijan, hay un delta X en este término y hay un delta X en este término. Por lo general siempre va a ser una factorización de factor común. Entonces el factor común siempre va a ser delta X. Entonces me va a quedar delta X 6X más 3 delta X. ¿Por qué? Delta X por 6X me va a quedar 6X delta X, ¿verdad? Más por más da más. Delta X por 3 delta X, 3 delta X al cuadrado. Entonces, esto lo dividimos entre delta X. ¿Y qué va a suceder? Se van a cancelar los delta X. Al final solo me va a quedar el límite cuando delta X tiende a 0 de la función que nos quedó. 6X más 3 delta X. Pero ¿qué pasa? Evaluamos el límite cuando delta X tiende a 0. O sea que este valor se va a volver 0. Y al final el valor del límite va a ser igual a 6X. Por 6X más 0 me va a quedar 6X. Bueno, estos son los ejercicios que se van a mirar en encontrar la derivada por el método de límite, ¿verdad? Si se fijan, solo es de cambiar el valor de X por X más delta X y aplicar la fórmula. Ahora, vamos a ver, mañana lo vamos a ver mejor, ¿verdad? Pero hoy voy a hacer una introducción de cómo se resuelve la derivada por el método de diferenciación. Como les digo, este video yo le voy a mandar el link para que ustedes lo vean por YouTube. Bueno, miremos el método de derivada por diferenciación, ¿verdad? Nos dice de que para hacer otro método de derivación, nosotros podemos decir que f de x es igual a x, ¿verdad? Pero la derivada, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la regla de diferenciación nos dice de que esto va a ser igual a, vamos a poner x a la n aquí. La derivada va a ser que vamos a bajar el exponente que vamos a multiplicar a la variable y en el exponente le vamos a restar menos 1. Menos 1. Ok, como le digo, esto lo vamos a ver mejor el día de mañana que tengamos todos el data show y no tengamos los problemas que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, les voy a poner el ejemplo que vimos hace poquito.
Si recuerdan, por el método de límites, esta función me quedó igual a 6x. ¿Ok? Vamos a hacer por el método de diferenciación. Entonces tenemos f de x es igual a 3x cuadrado. Entonces, me dice que en este método lo que tengo que hacer es bajar el exponente. O sea que este exponente lo voy a poner al lado de las variables. ¿Ok? Prácticamente este 2 va a pasar a multiplicar al 3x. ¿Y qué va con el exponente? El exponente dice que le vamos a restar 1. Entonces, si hacemos la operación 2 por 3, ¿verdad? 6x y arriba, 2 menos 1, 1. Entonces me va a quedar 6x a la 1 y esto es igual a 6x. Miren el método de diferenciación, cómo nos salió y miren cómo nos dio en el método de límites. Ok, es fácil de hacer, ¿verdad? Miremos otro ejercicio. Tenemos f de x igual a 4x a la 3. Por el método de diferenciación me dice que tengo que bajar el exponente. Va a pasar a multiplicar a las variables que tenemos aquí, que va a ser 4x a la otra variable. Y arriba, en el exponente, dijimos que me va a restar un menos 1. Entonces me va a quedar 3, 4, 2, 6, 3 menos 1, igual a x cuadrado. Esa es la respuesta de la deriva, esa es la respuesta de esa función, derivar esa función, ¿verdad? Entonces me va a quedar, la derivada va a ser 12x cuadrado. Tenemos otro ejemplo. X a la 5. ¿Cuál es la derivada? Bueno, ya dijimos, vamos a bajar el exponente para que multiplique la variable. Entonces va a quedar 5x, pero en la misma exponente le vamos a restar un 1. Entonces me va a quedar 5x, 5 menos 1. Es 4. Entonces, esa es la derivada. Esta es la derivada. Esta es la derivada de esta función de acá. Que es más fácil hacer las derivadas por este método que por el método de límites.
Porque si lo hacemos por el método de límites, tuvimos que haber cambiado este valor de x por x más delta x menos la función original entre delta x. En este caso ya se hace de una forma directa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver todos los casos para desarrollar una derivada. Bueno, miremos otro ejercicio, otro ejemplo. Bueno, podemos hacer una comparación, si se fijan. Vamos a hacer esta derivada por el método de límites y la diferenciación, ¿verdad? Entonces, si se fijan, si hacemos por el método de límites, recuerden de que va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero tenemos que evaluar la función en base a x más delta x. Quiere decir que esto lo vamos a sustituir en esta x cuadrado. Entonces me va a quedar x más delta x al cuadrado menos la función original que es x cuadrado entre delta x. Recuerden que este es un producto notable que me va a quedar x cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado entre delta x. ¿Qué va a pasar aquí? Este x cuadrado se cancela con este x cuadrado. Entonces, al final esto me va a quedar 2x delta x más delta x cuadrado entre delta x. ¿Qué va a pasar aquí? Esto me va a quedar una forma indeterminada 0 sobre 0. Evaluamos el límite. Ok, entonces tenemos que seguir factorizando. Entonces, ¿qué tipo de factorización hay aquí? Siempre les dije de que siempre les va a quedar un factor común y el factor común siempre va a ser delta x. Entonces esto me va a quedar 2x más delta x. ¿Por qué? Delta x por 2x, 2x delta x. Más por más delta x por delta x cuadrado. Entre delta x. Se cancelan los delta x y al final solo me va a quedar 2x más delta x y a esto y le evaluamos el límite. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Este delta x se va a ver 0. Entonces, el límite de 2x, límite de 2x más delta x, me va a quedar solo 2x. ¿Ok? Esto es por el método de límite. Si se fijan, lleva todo un trabajo. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esta misma función por diferenciación? F de x igual a x cuadrado. Si se fijan, es la misma función, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la derivada va a ser
nx n menos 1. Entonces solo tenemos que bajar el exponente para que pase a multiplicar a la variable. Y en el exponente le vamos a restar un 1. Entonces esto me va a quedar 2 por x, 2x. 2 menos 1, 1. Entonces al final esto me va a quedar 2x. Si se fijan, nos dio el mismo valor. Nada más que esto de una forma más sencilla, ¿verdad? Hicimos una comparación de derivar por el método de límites y por hacer una derivada normal, ¿verdad? Y nos dio lo mismo. ¿Ok? Y así podemos nosotros evaluarlo por este método y todo lo que hemos hecho por el método de límite y nos tienen que salir exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahorita no lo vamos a hacer porque tenemos que ver varios teoremas de la derivada. Pero se van a dar cuenta de que nos van a salir lo mismo que en el método de límites. Ahorita solo lo estamos haciendo con una función que solo tiene un término. Pero ya van a ver cuando nosotros tengamos 2x cuadrado más 1, una forma, un teorema para realizar este tipo de derivadas, que no es del otro mundo, ¿verdad? Creo que un poquito lo más complicado es hacer este método de límite. Entonces, si nosotros tenemos la función f de x 5x a la 4, haga la derivada por diferenciación. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué parte se queda la sección de... Bueno, tenemos la función f de x igual a 5x a la 4. Nos piden encontrarlo por el método de diferenciación. O sea, yo siempre les voy a poner que la derivada va a ser a n x n menos 1, donde n es el exponente que va a bajar aquí, ¿verdad? Y a n también le vamos a restar 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 4 va a bajar acá. Va a multiplicar a la variable 5x, ¿ok? Y que en el exponente va a restar un 1. Entonces me va a quedar 4 menos 1.
¿Ok? Hacemos la multiplicación. 4 por 5, 20. Ponemos el valor de la variable que es X y hacemos la resta en el exponente. 4 menos